de imperfección. Aquí hablamos sin pudor, errores, caídas, aprender. Recupere, vuelve a nacer. Somos el lado oscuro del coach, espacio de verdad, el lado oscuro del coach. Hola, hola, muy buenos días. Feliz viernes, viernes de encuentro, de conocimiento, de sabiduría, de expansión, de diversión, de disfrute. Los viernes para mí son, voy a confesar, es uno de mis días favoritos, pero no porque sea viernes, porque viene el fin de semana, sino porque nos reunimos los tres. Durante la semana a veces es bastante complicado la conversa, sin embargo siempre estamos allí los tres intercambiando información, pidiéndonos opiniones los unos a los otros. Chicos, bienvenidos. Hola, Mónica. Hola, hola. Yo arranqué con toda la energía este mundo viernes, que te quiero viernes. Miren, voy a arrancar hoy diciendo que la semana pasada recibí un mensaje tan bello, fue tan conmovedor para mí. Lo escribió una mujer y me dijo: cuando te escuché hablar, me inundó el sentimiento, me conecté demasiado con lo que estabas diciendo, empecé a llorar y yo decía, wow, qué rico poder transmitir desde mi experiencia y que otra persona se conecte, ¿no? Creo que es propicio, estábamos proponiendo temas de que íbamos a hablar hoy y bueno, salió el tema de papás. Comencé contando esto porque si nosotros como papás no estamos emocionalmente estables, por frecuencia vibratoria, por física cuántica, es lo que vamos a transmitir. De hecho, escuchaba a una de mis mentoras y decía: si la casa está desordenada, pero mamá está bien, no pasa nada. Ahora, si mamá está mal y la casa está desordenada, ¡bloom! Ahí pasa de todo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Dale, Mauro. Bueno. Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente, y llámese de los papás ausentes, me refiero a los que están presentes en casa o también de los que estamos ausentes. En mi caso, pues yo estoy divorciado y vivimos en diferentes ciudades con mis hijos. Sin embargo, creo que precisamente la energía que uno transmite, a pesar de la distancia, necesita estar en muy buena, ahora sí que calidad, para que llegue a ellos y cambie el mundo y la percepción de ellos. Yo les cuento que, hablando de mi lado oscuro, precisamente me separé de la mamá de mis hijos, con la cual tengo una relación muy, muy padre, muy de mucha conexión, precisamente, además de por nuestros hijos, por el amor que le damos a ellos. Entonces, en ese ámbito necesitamos, además de tener relación, tener esa parte de relación con nosotros mismos, de sanación con nosotros mismos, de perdonar y de crecer. En ese ámbito se contagia. Entonces, yo realmente al principio, si les soy sincero, estaba muy metido en el alcoholismo, en las parrandas, en las fiestas. Y después, cuando fui entendiendo esta de la física cuántica, de lo que uno puede transmitir incluso al mundo completo, al mundo entero, empecé a cambiar de hábitos y empecé a trabajar mucho en mí, a sanar esa parte emocional que no la había identificado. Y una vez que inicié en este proceso, mis hijos también empezaron a, digamos, a cambiar su forma de pensar y incluso hacer ejercicio como yo lo hago. Entonces dice uno, wow, o sea, el hecho de que yo me tome una foto, se las envíe y les diga, ¿saben qué? Hoy amanecí súper bien, súper vivo, súper emocionado, los contagia y ellos empezaron a hacer ejercicio ahora. Entonces están niños, o sea, realmente están niños, pero ahí es donde se ve que el ejemplo arrastra muchísimo y la energía se expande demasiado. Entonces es maravilloso esta parte que estás comentando, Mónica, porque sí, o sea, una cosa es preocuparnos como padres de familia, que esté limpia la casa y que todo esté ordenado y que los niños recojan los juguetes, que vayan a la escuela, que esto sí, pero también esa parte emocional creo que es lo primordial. Ok.
Bueno, ay, perdón, que hice lo que no era. Bueno, un segundo, ya. Pues en algún lado escuché yo que o sea, las cosas materiales, las que tenemos nosotros, son un reflejo también de cómo estamos nosotros por dentro. Entonces, muchas veces uno hace actividades como por suplir o como por calmar ese desorden interno que uno tiene. Y a veces, cuando las personas son muy organizadas, son muy ordenadas, son demasiado estructuradas con esos temas, son un reflejo de que internamente hay algo que no está funcionando bien y como un deseo cohibido de querer organizar algo. Y lo reflejan sobre las actividades que hacen en el exterior. Yo no sé si han visto que, por ejemplo, hay gente que es muy obsesiva con la limpieza y nunca están tranquilos porque siempre ven todo sucio. Incluso hubo una persona muy famosa que es en la que está inspirada la película El Aviador, que incluso hasta en Los Simpsons le sacaron una parodia de eso, que él era extremadamente obsesivo con la limpieza y tanto fue el tema de la perfección que al final de su vida pues él terminó prácticamente solo, aislado en un cuarto porque creía que todo el mundo lo iba a contaminar. No me acuerdo el nombre de la persona, pero fue una persona muy influyente en la historia de la aviación. En cuanto a los niños, definitivamente nosotros los podemos llevar a las mejores escuelas, a los mejores colegios, los podemos poner tutores, niñeras, profesores personalizados, lo que sea. Pero ellos siempre van a aprender de lo que ven. Y si lo que están viendo no es, digamos, acorde o no es orgánico o no es sano, pues eso mismo van a reflejar. O sea, yo no le puedo exigir a mi hijo que coma verduras si a mí me ve comiendo hamburguesas y pizzas todos los días. Si yo no como verduras, yo no le puedo exigir a él que lo haga. Yo no le puedo exigir a mis hijos que hagan ejercicio si ellos no me ven a mí hacer ejercicio. Yo no les puedo exigir que lean si ellos no ven que eso es algo que sea en la casa. Porque ellos aprenden es por imitación. Uno les puede decir, no brinque en la cama, no haga esto, no haga lo otro, y ellos no lo van a hacer. Entonces, el ejemplo educa mucho más de lo que puede llegar a educar incluso cualquier regaño o el castigo físico. Y eso nosotros lo hemos visto, porque pues todos somos papás y hemos visto que al momento en el que nosotros empezamos a cambiar, ellos también por inercia y por reflejo empiezan a cambiar. Ahí hay una de las presuposiciones de la PNL y es que todo lo que tenemos es proyección de nosotros mismos. Entonces, ellos también aprenden eso. Mónica, creo que ibas a decir algo. Sí, porque fíjense algo, y eso pasó esta semana justamente, ¿no? Conversaba con mi hija y yo o sea, me fascina hacer ejercicio, ¿no? Y yo descubrí que ese era como uno de mis talantes emocionales, o sea, yo voy todos los días de lunes a viernes al gimnasio, hago ejercicio porque me fascina, o sea, me conecta conmigo, ahí escucho un podcast, ahí entreno mi cerebro, no solamente mi cuerpo, o sea, ese es como mi momento. Mis hijos toda la vida me han visto que yo he hecho ejercicio y yo les he dicho siempre, yo hago mucho ejercicio para poder comer el dulce que a mí me gusta, o sea, yo puedo, si yo estoy muy cansada, tengo mucho trabajo, yo puedo comerme un pedazo de torta con un café y seguir, ¿sí? O sea, este es el lado oscuro, como dice Mau. Este es mi lado oscuro de esa forma de hacer ejercicio y de comer sano. De lunes a viernes como sumamente sano, limpio, porque hago mucho ejercicio. El cuento es que siempre le insistí a mis hijos el tema del ejercicio, pero, y esta es la pregunta, fue tanto el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio. En Venezuela se le dice, les machaqué el tema del ejercicio, que ellos como que no quiero hacer esto. No sé si lo vieron como una obligación. Entonces aquí a veces, no sé si estoy en lo correcto o no, el ejemplo, en mi caso con mis hijos, no quedó. O sea, no quedó como muy bien instaurado. O fui yo la que no supe transmitir el mensaje correcto. Cuando empecé a soltar la emocionalidad del ejercicio y simplemente les dije, mis amores, háganlo por salud, háganlo porque esto les va a permitir a ustedes tener mayor calidad de vida, háganlo porque en el momento que ustedes comiencen a hacer ejercicio, ustedes van a notar el cambio que hay en el cuerpo.
Y fue de esa forma que mis hijos, que son 2 adolescentes, hoy por hoy los 2 hacen ejercicio a diario. Y se lo gozan, ojo, ya no es como la obligación de que mi mamá me está diciendo, sino ya lo hacen como, bueno, la verdad, mi Les mamá gusta, les tenía nace. razón, exactamente. Entonces, creo que el ejemplo marca cuando son más pequeños. Ya cuando son adolescentes, es como esa negociación Ujú. de, bueno, Persuasión. mira, eso, puedes tener tal beneficio, pruébalo tú. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que muy cierto lo que dices. Es necesario como que llegar a esa persuasión inteligente que como papás nos toca sacar, porque realmente yo sé que es complejo, y más en la adolescencia. Y solamente recuerden ustedes, o sea, nosotros, cómo éramos en la adolescencia, ¿no? O sea, éramos pilas y estábamos, pero bien atentos. Sin embargo, hay una forma que creo que nosotros como padres es la única manera en la que podemos tener mejor comunicación con ellos, es persuadirlos. Y nosotros sabemos cuál es su debilidad, cuáles son sus valores, cuáles son sus habilidades, y a partir de ahí empezar a negociar con su subconsciente incluso para, para que tengamos un buen común, perdón, un bien común, como un beneficio, algo que les pueda a ellos alentar, incluso a nosotros como coaches, a hacerles ejercicios de visualización, cómo se van a ver, cómo quieren verse, qué es lo que quieren, para que a partir de la imaginación ellos aprendan a identificarlo como lo quieren y cómo lo que van a escuchar, ver y sentir. Entonces, en ese ámbito, cuando son pequeños, sí es mucho más fácil porque pues, de 0 a 7 años, eso lo sabemos, tenemos el subconsciente abierto a todo. Entonces, es como que decir, hablar, incluso identificar cuál es su canal de comunicación del niño para que él pueda crear buenos hábitos. Y como decimos en la PNL, a veces al niño simplemente le decimos no salte sobre la cama. Bueno, a él le viene la imagen de cómo es saltar en la cama y entonces empieza a brincar. Y por eso evitar el uso de la palabra no, de esa palabra ellos no tienen una representación mental. Entonces, como tal, necesitamos buscar persuadirlos. Les decía, es diferente en la adolescencia, pero sí en los primeros años de su vida es un poco más fácil. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a decir no que ellos, pues lógicamente lo hacen, ¿no? Como muchos. Sí, sí, sí. Vean que ahí, como para explicar un poquito ese tema, yo no tengo hijos adolescentes, pero pues soy el mayor de 2 hermanos y he ayudado a criar a 2 sobrinos. Entonces, digamos que, y pues esa parte en la que cuando uno inicia con este camino, pues uno empieza como a revisar también cómo fue su comportamiento, cómo era uno de joven y un montón de cosas. Y empieza uno a darse cuenta que una vez dice, oiga, yo sí era la embarrada, yo cometí muchos errores con mis papás, o hice muchas cosas que realmente no debían. Pero miren que eso va muy ligado con el tema de lo que habla Robert Dills, con el tema de los niveles de conciencia. Y es que pues obviamente nosotros sabemos que los niños hasta los 7 años, ellos creen absolutamente todo que les diga una figura de autoridad, un profesor, un tío, los papás, los abuelos. Por eso es muy importante la manera en la que todas esas personas se comunican con los niños. Porque yo he escuchado, por ejemplo, papás decir, es que nosotros lo hacemos todo por usted y ustedes no agradecen lo que uno hace. Y esas palabras les generan muchos conflictos a los niños de grandes. Entonces yo con varias personas les he dicho, no les digas eso a los niños, porque los niños no entienden eso, los niños no entienden por qué usted se va todos los días a trabajar, no entienden lo difícil que es hacer un montón de cosas, no entienden lo que es salir la rutina. Yo me acuerdo que mi hijo decía que a él le encantaba andar en servicio público y pues si yo diga, a nadie le gusta andar en servicio público y menos en una ciudad como Bogotá en donde hay como 12 millones de personas y el servicio público es una desgracia en muchas partes, pero para ellos era fascinante porque se veían en un bus gigante andando por un montón de lados y ellos creían que eso era gratis y era chévere salir a montar en bus. Entonces, ya después de los 7 años,
pues ya sabemos que empieza el cerebro de los niños a cambiar, sigue evolucionando y empieza a aparecer algo de la facultad crítica que se ve mucho más reflejado en la adolescencia. Y ahí es cuando los niños empiezan con el por qué, y por qué tal cosa, y por qué tal otra, y por qué no sé qué, y por qué sí sé más. Y entonces ya empiezan como a criticar y ya no empiezan a pasar entero. Y ahí es donde salen los papás, ¿por qué yo lo digo y ya, y punto? Y entonces los niños se quedan con ese de que está bien, entonces no vuelvo a preguntar, no vuelvo a decir nada, porque está mal preguntar. Y uno empieza a cohibirlos ahí de ese tipo de cosas. Y Con ahí los va instaurándose un miedo claro, inconsciente. y con los adolescentes es peor porque ellos ya están en su fase 3, en su nivel 3 de conciencia, y ya están en esa fase de rebeldía, de rebelarse contra las normas, de rebelarse contra la autoridad, de desafiar el status quo. Entonces, entre más le diga a uno, no hagas algo, para ellos eso es, me estás vulnerando mi manera de pensar y mis derechos, entonces voy a hacer todo lo contrario. Mira, escucha este cuento. Ya va que está bueno porque Mau tocó, aquí lo anoté, tocó 3 temas que son fascinantes. Tocó valores, tocó subconsciente, tocó canales de comunicación. Y les voy a contar una anécdota. Samantha está en el box, ella está haciendo CrossFit y tuvo lunes, martes y miércoles con me duele el cuerpo, me duelen las piernas, no puedo caminar, me duelen las piernas, no puedo caminar. Y yo le decía, no sigas diciendo eso porque estás condicionando a tu subconsciente. Ay, mamá, tú y tus cosas. ¿Quieren que les comente qué le pasó? Samantha se cayó ayer. Se dobló el tobillo. Samantha hoy no puede caminar. Le dije, hija, cuando tú entiendes cómo funciona tu cerebro, lo que quiero decir es, si tú comienzas a repetir algo, tu subconsciente te lo va a mostrar y de la forma más sutil. Entonces ahí, este tema me parece fascinante. Por eso les conté la anécdota de esta semana con Samantha. Ahí hablamos del subconsciente y ahí hablamos de cómo se va instaurando de una forma tan transparente lo que decimos que nuestro subconsciente nos los manifiesta. ¿Cómo ven eso dentro de este mismo tema como papás? Yo tengo algo que decir. Le sale el letrero. Fíjense que tengo precisamente ahorita 2 clientes. Una de ellas es doctora y el otro es un joven de 14 años. Saben, ahorita recuerdo mucho la frase de Brian Tracy que dice, lo que crees, lo creas. Correcto. Y tu subconsciente así es, ¿no? Entonces resulta que a estas dos clientes les dijeron que tienen TDA. Y entonces se la creyeron totalmente. Se la pasan en la vida, a las personas, sus amigos, a todo, les dicen que tienen TDA. Y mientras más lo repiten, más se lo crean. Entonces, primero empecé a trabajar con la doctora y precisamente lo que ella entendió es ahora lo que es una etiqueta, que se ve, o sea, normalmente todos, muchos vaya, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, ponemos etiquetas, solamente con los apodos, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, cuando nosotros reafirmamos y concientizamos, a lo mejor incluso de una manera como que vaga, nuestro subconsciente no lo entiende y es por eso que nuestro mentor incluso nos dice, ni las bromas, pues, o sea, las bromas te las cree totalmente. Y entonces descubrimos que no es una distracción como tal. Simplemente observemos a nuestro alrededor, todos estamos distraídos, pero precisamente la distracción es natural porque tenemos más de 70,000 pensamientos en el día y lógicamente nuestro subconsciente no está enfocado en todo, o nuestro consciente. Entonces, ¿qué pasa?
que pues es fácil, pasa una mosca y la volteas a ver, o sea, y empiezas a hacerte historia de a ver si dónde vive la mosca o su historia, ¿no? Entonces, es normal, nos distraemos por todo. Aquí la idea es buscar la manera o nuestra técnica de enfoque. Entonces, empecé a trabajar con el adolescente y ya hasta que le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes TDA. Y se quedó así como que sorprendido y le dije, ok, a ver, ¿qué pasaría si no tuvieras TDA? No, pues sería así normal como soy. Ok, y entonces empecé a hacer reencuadres, hice hipnosis, le hice una relajación profunda. No, no, no. Se quedó maravillado y le dije a papá y a mamá, ¿saben qué? No le repitan que tiene TDA, porque él no tiene TDA. Y entonces se quedaron así como que, wow, o sea, qué padre que no tiene TDA. O sea, y fue como que se quedaron en ese estado emocional tan reprogramado, que aquí es donde utilizamos esta palabra, y se quedó muy bien en el niño, muy sano. Ahora, le busqué precisamente cómo él puede aprender a relajarse, cómo él puede aprender a enfocarse. Y ahora él ya tiene una estructura, un guión de cómo poder él enfocarse y lógicamente sí tiene sus errores, sí tiene sus detalles, pero pues todos, o sea, nadie en el mundo tiene un poder absoluto como para poder enfocarse en algo. Ahora, la doctora, aquí también es padre que ella, a pesar de que la persona que se lo dijo es de autoridad para ella, ahorita cambió su creencia y ya lo empezó a dudar. Y a partir, ¿por qué? Porque a mí me sorprendió esto. Una etiqueta como TDA viene a partir de un, de un test, de un test escrito. Y entonces a mí me sorprende porque es complejo identificar en un test escrito que alguien sea distraído. O sea, prácticamente todos los que lo hacen tendrían o la mayoría de los que lo hacen tendrían una distracción, ¿cómo les diré? Una visible distracción. Pero no es lo mismo a que nosotros, como por ejemplo, utilizamos cierto rapport, una cierta calibración del lenguaje corporal que tenemos, entonces es donde logramos identificar qué es lo que tiene, pero en realidad son emociones y que nosotros precisamente ayudamos a esto, ¿no? Mira, voy a hacer, perdón. Dale, dale. No, dale. Bueno, creo que les comenté que el tema del cerebro para mí es fascinante, la verdad. ¿Y qué pasa? Que cuando el sistema nervioso está desregulado, ¿sí? Emocionalmente, es cuando se dan esos diagnósticos, ¿no? Y que la verdad, en cualquier punto de nuestra vida, se puede generar una desregulación. Y esta desregulación lo que viene a decirnos, ¿qué pasa? Que a través de la etiqueta, ese es el nombre que se le pone, ese y muchos otros, porque la principal etiqueta que tenemos como seres humanos es ese yo soy, ¿sí? Entonces, si ese yo soy te empodera, wow, fascinante. Ahora, si ese yo soy te minimiza, te destruye y te hace chiquitica, imagínate qué pasa en tu cerebro. Sí, eso es muy cierto, Mónica. Desde allí, creo que como papás, y por eso quería hacer la intervención, y ya te dejo hablar, mi querido coach, sumamente importante eso que le decimos a nuestros hijos. Porque es justamente, Mauricio lo dijo, el subconsciente no entiende de bromas. Y lo que yo estoy diciendo, ese es mi reflejo. Sí. Entonces, desde allí, wow, es como un llamado de acción a, tenemos una boca y dos orejas, lo que quiere decir que debemos hablar menos y escuchar más. Ok. Así que ya, te dejo que hables. Bueno, antes de que se me corte la idea, Mónica ahí dijo algo de lo que también yo quería decir, y es que pues toca prestarle mucha atención a lo que le decimos a los hijos, también mucho lo que nos decimos a nosotros, porque el capítulo pasado lo hablábamos, yo conozco dos personas cercanas de la familia que se hablan muy mal, o sea, cada vez que ellos cometen un error,
empiezan, es que usted es mucho bruto, es que usted es mucha tonta, es que usted es mucho idiota, como siempre usted haciendo tal cosa. Entonces yo los miraba y yo decía, eso ya es un programa interno que ellos tienen de alguien que en algún momento les decía de esa manera. Y en esos momentos, cuando ellos se equivocan, sacan esa representación y empiezan ahora a latigarse y a castigarse a ellos mismos con esos mismos comportamientos. A mí me pasó con mi hija hace como un año, que pues yo la regañé por una cosa y ella se fue para el cuarto, se encerró y sentada en la cama empezó a decirse, es que siempre es mi culpa, es que siempre yo hago las cosas mal, es que no sé qué, y pues ella tiene 7 años. Entonces, claro, yo fui a mirar cómo estaba ella y cuando la vi en eso, yo me hice delante de ella, me arrodillé delante de ella y le digo, amor, nunca te digas así. Le dice, todos cometemos errores, todos nos podemos equivocar, nosotros nos equivocamos todo el tiempo, pero no por eso somos unas malas personas o siempre vamos a cometer los errores. Le dije, lo importante es aprender de ellos. Le dije, y no te quiero volver a escuchar a decir eso. Le dije, tú eres muy hermosa, eres muy dedicada, eres muy amorosa, eres muy entregada. Y empecé a decirle un montón de cosas como para levantarle el ánimo y demás. Porque si nosotros dejamos que los niños sigan con ese tipo de cosas, incluso cualquier persona, no solamente los niños, sino los adultos y demás, pues van a generar esa etiqueta de la que hablaba Mauricio. Yo escuchaba a mucha gente decir a los niños, es que usted es un tonto, es que usted es un bruto, ¿por qué no es igual que su hermana? ¿O por qué no es igual que su hermano? ¿O por qué no es como su prima? Es que no sé qué. Entonces, muchas veces uno como que desahoga esa ira o desahoga esos mismos miedos. prejuzgamientos, esos mismos miedos en los niños y después uno ahí se pregunta, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo es retraído? ¿Por qué mi hijo no pone atención? ¿Por qué todo el mundo se la monta? ¿O por qué él es el bully del salón? Y resulta que muchas veces son todas esas emociones que ellos no han podido expresar o esas cargas negativas que nosotros mismos les hemos reflejado a ellos, que ellos están tratando de sacar por otros lados. Yo no sé si les conté, creo que sí, en una de las entregas de boletines, de las notas de los niños, yo llegué y pues atendieron como a 3 papás antes que a mí, y el profesor les decía, no, es que la niña mordió a tal, es que el niño le pegó a tal, es que a la niña la cogieron entre tal y tal y la mechonearon. Es que entre ella y otros 2 compañeritos cogieron y hicieron tal. Y pues yo estaba ahí poniendo cuidado y yo decía, miércoles, o sea, ¿qué miran a decir a mí? Porque pues uno sabe cómo se comportan los niños en la casa, pero no cómo son en otros ambientes donde uno no está. Cuando yo pasé y me entregaron las notas y todo, el profesor me dijo, no, o sea, me decía, el niño es un caballero, el niño atiende sus cosas, no participa mucho en clase, él no es de hablar mucho y todo eso, pero pues él es bien, o sea, no me dijeron absolutamente nada. Entonces yo decía, qué curioso que pues yo esperaba que me dijeran alguna cosa negativa de él o algo, o sea, ya me estaba como precondicionando escuchando las conversaciones de los otros. Y yo por dentro decía, cuando salí, yo decía, algo estamos haciendo bien que realmente el niño lo está reflejando. Incluso él tenía un compañerito en el colegio que nadie quería jugar con él, nadie quería estar con él y hasta los profesores ya le habían hecho varios llamados de atención porque el niño era intenso. O sea, el niño era supremamente cansón, no ponía cuidado en clase, se paraba, corría, le pegaba a los otros niños, pero con mi hijo no. Con mi hijo él se sentaba, estudiaba, le hacía caso, o sea, a mi hijo le decía, no, 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 tenemos que estudiar, tenemos que hacer tal cosa, no sé qué, y el niño lo hacía. Entonces en un momento yo le dije a mi esposa, ese niño está llamando la atención que no está recibiendo en su casa o que de alguna manera algo lo está reprimiendo. En una reunión que estuvimos ahí de padres, siempre la mamá iba. Y resulta que la mamá tiene 2 niños pequeños que son gemelos de como 2 añitos
y el papá es policía. Entonces el papá es de los que se va una semana, lo mandan para otros lados y cuando él está, pues realmente él llega es como a descansar y demás y prácticamente el niño ve al papá 1 o 2 veces a la semana, cuando mucho. Pues yo decía, es complejo, ni siquiera la culpa es de los papás porque pues obviamente tienen unas cargas muy duras y el niño prácticamente se está criando solo. Y está el cuidado de la abuelita, que de pronto la abuelita tiene su manera de pensar, su manera de ser, su manera de decir las cosas y eso, pero el niño está reclamando a gritos esa presencia de los papás que a pesar de que los tiene ahí, pues no se siente como acompañado con ellos. Y pues busca en alguien más como esa figura que le diga, hace esto, haz lo otro, o hagamos tal cosa. Y en eso era con mi hijo. Entonces, con ese tema de las etiquetas, por favor, tengan mucho cuidado con lo que le dicen a los niños. No saben el condicionamiento y los errores tan bravos que se pueden generar en los niños por ese tipo de cosas. Para mí hay dos, Ajá. perdón, hay dos, Dale, hay dale. dos formas de etiquetar que son muy predominantes. La primera es que, por ejemplo, en mi caso, mi niño me decía, no, es que yo soy introvertido, es que a mí no me gusta platicar con nadie. Y ahí dije yo, wow, o sea, cómo nuestras células o genéticamente se va repitiendo ese patrón porque yo así era, o sea, totalmente así como lo estoy viendo a él. Y digo, wow, ¿cómo puedo romper con ese patrón? Bueno, empecé a hablar, empecé a quitarme esa idea de ser introvertido, de que no me cayera bien nadie y que no quería relacionarme con nadie. Ahora puedo decir que hablo con las personas desconocidas como que si fueran amigos de años y así es como se crean relaciones. Entonces, ahorita él ya comenzó, o sea, salió de ese patrón. Pero es eso, o sea, es un patrón que venían repitiendo incluso nosotros, de nuestros papás, ¿no? Y la segunda forma de clavarnos unas etiquetas es cuando nosotros como papá decimos, no, es que te pareces a tu papá, es que eres Ay, sí. igualito a... Sí. Y eres igualito, y te empiezan, o sea, eres igualito a tu abuelo, eres igualito, y empezamos a sembrarles esa semillita que cuando son grandes hay muchos, incluso mucha gente que dice, no, es que yo no quiero ser como mi papá, o es que yo soy como mi papá y así voy a ser siempre. Entonces Es nos ese la yo creemos. soy, sí. Uh-huh. Que bueno, si te pones a ver, sí es sumamente para... Ayer lo conversaba con una clienta y yo le decía, mira, como mamás en Latinoamérica, y esto es un ejemplo muy de Latinoamérica, ¿no? Cultural. Cultural, exactamente, nos toca resolver como tenemos que hacer esto, tenemos y nos sobreexigimos, ¿no? Y hablábamos de la energía femenina y de la energía masculina, que en las mujeres, a nivel cultural, está como muy afianzado ese tengo que hacer, tengo que resolver cuando la mamá es divorciada, cuando la mamá es soltera. Entonces, toca duro o toca primero trabajar en uno para no nombrar la palabra duro. Toca primero empezar a ver hacia adentro. Y yo le decía, pero es que está perfecto esa energía masculina. Lo que no está es bien calibrada. Porque te estás enfocando más en el hacer y no en el ser. Y tu energía femenina lo que quiere es que tú busques ser. Ella se quedó así como, le digo, tú no puedes dar lo que no tienes. ¿A qué me refiero con esto? Que si estamos desreguladas emocionalmente, ¿cómo vamos a dar amor? Si a veces no nos podemos sostener ni nosotros mismos. Y es una de las cosas que yo he practicado con mis hijos, ¿no? Yo soy mamá divorciada o mamá soltera, cualquiera de las dos, cualquiera de los dos la transito. Y yo a los chamos les digo, ya va, espérense un momento. Déjenme cuando tengo situaciones donde quizás siento que no tengo esa calibración emocional o que puedo decir algo que después me vaya a arrepentir,
porque estoy hablando desde la emoción del miedo y no desde la emoción del amor, le digo, ya va, deme 10 minutos, me encierro en mi cuarto, me lavo las manos. O sea, hoy trato de ejercer la maternidad más consciente, más desde el amor. Y empecé a Ok. soltar, o he empezado a soltar como ese miedo a, y a todo este punto, porque también lo había notado con el tema de los valores. O sea, ¿qué le quiero dejar a mis hijos? La rigidez del cuarto ordenado, del que tienes que hacer esto, tienes que sacar las mejores notas, cuando sabemos que realmente trasciendes en la vida cuando tienes valores bien instaurados y que tú sabes que si hoy partes de este mundo, tu hijo va a poder evolucionar a través de esos valores. Fue Mira, Mónica, que reflexivo, ahorita que fue tocas ese reflexivo. tema, Ujú. eh, la vez pasada tuvimos una charla con mi hijo. Pues yo hablo mucho de él porque pues obviamente él está en esa fase en la que ya todo nos pregunta, todo nos refuta muchas cosas. Cuando hablo de refutar es que pues ya no se lo pasa entero. Ya no le digo es que el cielo es azul y ya, sino que pues él también ya busca, investiga, El por entonces, qué. exacto, él está en esa búsqueda incesante y en esa fase en la que quiere entender cómo funciona el mundo que lo rodea. Igualito a su papá. Confirmo. Exacto, exacto. Entonces, él nos decía, es que el colegio del niño tiene dos sedes, la sede de infantiles y la sede de bachillerato. Entonces, la vez pasada nos decía, es que yo ya quiero estar en la sede de bachillerato. Y yo decía, pero ¿cuál es el afán de crecer tan rápido? Entonces, ya lo había escuchado un par de veces y un día le pregunté, dije, mamá, pero ¿por qué quieres estar en la sede de bachillerato? ¿Por qué quieres estar allá? Si la sede de infantiles es muy bonita. Me decía, lo que pasa es que en la sede de infantiles, pues es abierta, tiene zonas verdes y todo el tema. Y cuando llueve, ellos no pueden salir a jugar porque pues obviamente todo está encharcado, está sucio y pues es riesgoso también para los niños que los dejen salir a jugar. Entonces él decía, mientras que en la sede de bachillerato todo está cubierto, todo está techado, entonces no importa si llueve, en cualquier momento podemos salir a jugar. Entonces yo decía, bueno, o sea, su razonamiento es muy válido, pero yo le decía, ten en cuenta que en la sede de bachillerato hay más alumnos y no porque esté techado quiere decir que ustedes van a tener la oportunidad de jugar todo el tiempo. Es posible que como hay tanta gente, todo esté ocupado y así pueda esté el espacio, no puedan llegar a jugar. Yo le decía, además en la sede de bachillerato, ustedes no tienen esa amplitud, esas zonas verdes y toda esa parte grande en la que ustedes pueden jugar, digamos, casi que sin límites. Y entonces él se quedó pensando y me dijo, claro, o sea, y cuando yo pase a la sede de bachillerato, yo voy a ser el más pequeño entre todos los que están allá, porque ya hay gente más grande. Entonces empezó como a mirar esas justificaciones y todo eso. Y yo le decía, disfruta lo que tienes ahorita. No te mates la cabeza pensando en lo que vas a tener en el futuro y aprende a vivir un poco más y a disfrutar lo que tienes en este momento. Mira lo bueno entre las cosas que puedas tener y eso que no vemos tan bueno, para no hablarle del tema de la polaridad de que si no es bueno es malo. Yo le decía, eso que no es como tan bueno, pues aprendí a mirarle también el sentido a las cosas. Aprendí a mirar qué puedes aprender de eso. Entonces, a mí él dijo, listo, ok, chévere, me parece muy interesante. Entonces, esa manera como de debatirle esos pensamientos y esos justificantes, porque pues obviamente ellos empiezan a hacer la idea de que ideas muy polarizadas, de, o es una cosa o es la otra, pero como que en la mitad no hay nada, no hay zonas grises, o es blanco o es negro. Y a veces el llevarlos como a esa zona gris lo que hace es que ellos dicen, ah, o sea que en la mitad de esto hay más cosas. Con él es bien interesante porque, claro, cuando él ve esa zona gris, entonces empieza a preguntar mucho más y empieza a hablar y ya después el problema es callarlo al punto que uno dice, pucha, pero deme un ratico porque no. Con lo que Mónica decía de la parte de las energías de masculinas y femeninas,
hay un tema muy marcado ahorita en la sociedad, que ahora se han invertido los polos, ¿no? Antes era que las mujeres casi no tenían opinión, era lo que dijeran los hombres y ese machismo arraigado que pues todavía en muchas partes se ve. Entonces ahora se ha dado como la vuelta, ¿no? Entonces ahora lo que más prima es la parte del feminismo, los movimientos de las mujeres y demás, y como que ahora se ha vuelto casi que un pecado o se ha vuelto casi un problema social el que los hombres como que en ciertos puntos levanten la voz, incluso en países como en Europa. Yo ya he escuchado de mucha gente que dicen, es que ya un hombre no se atreve ni siquiera a hablarle a una mujer en el transporte público porque ella puede decir, usted me está vulnerando, Acosando. me está algo, y Lo por ese escuché. miedo ya muchos hombres ni siquiera le hablan a las mujeres. Entonces yo decía, ese condicionamiento es muy berraco y ningún polo, ningún lado o sea, ningún extremo nunca va a ser bueno. Además que nosotros lo sabemos, nosotros estamos hechos de las dos energías, tanto de la energía masculina como de la energía femenina. Así como las mujeres tienen, ¿cómo se llama la hormona esta? Se me Ya. olvidó Sí, no, la que tienen ustedes en mayor cantidad, sí, la de ustedes es la progesterona, la de nosotros la testosterona. testosterona. Pues ambos tenemos eso y en algunos momentos tenemos subidas y bajadas de esas mismas. Entonces, yo he visto muchas mujeres diciendo, es que a mí me tocó ser mamá y papá. No, es muy No puedes difícil. nunca. No puedes, así como No. nosotros no podemos reemplazar a la mamá, es imposible que un papá soltero reemplace a una mamá. Eso no es posible. Que podamos aumentar ese lado para tratar de suplir de cierta manera esto es muy diferente. O sea, yo he sido de los que a mí me ha tocado dejarme peinar por mi hija. Todavía no se sabe maquillar, pero ya sé que en algún momento me va a coger y me va a empezar a pintorretear a mí. Y es algo que uno dice, yo no tengo ningún problema con eso porque hace parte del crecimiento que ella tiene, de esa evolución y de ese vínculo que yo también quiero crear con ellos. Pues si yo tuviera el pelo largo, seguramente me haría trenzas y moñitas, porque ella coge a mi esposa y le hace eso. Entonces, hasta un día me lo dijo, me dijo, papá, ¿por qué no te dejas crecer el cabello? Y yo no, porque no me gusta, o sea, no me gusta como se ve, pero sé que si lo tuviera, ella me haría moñitas y me haría trenzas y todo, y pues para mí no sería problema porque hace parte de ese vínculo que uno quiere construir con los hijos, o que Mira, debería construir con ellos. tocaste un tema que también lo anoté, que me apasiona en la vida, que es el tema de la gratitud. Tengo la bendición de poder llevar a mis hijos todos los días al colegio y buscarlos. Eso es una bendición. Lo vi Sí. desde, Y que no se pelean por eso. No, la verdad que no, o sea, busqué como ese momento de, ok, en la mañana, por ejemplo, ¿por qué agradeces? Y empezaban al principio, ay, porque tengo un carro, porque, así como que fastidio. Yo le Ujú. decía, niñitos, la mayoría de los seres humanos estamos más conectados con lo que no tenemos que con lo que tenemos, ¿sí? Con las cosas Y materiales. exactamente, yo le digo, cuando aprendan a conectar con su esencia que tienen, ejemplo, tienen una voz espectacular para poder hablar y comunicarse y que la otra persona lo entienda. Y si no lo entiende, por lo menos tienen la capacidad de comunicarse. Pueden agradecer porque tienen una mamá que gracias a Dios los puede llevar y los puede traer. O sea, hay tantas cosas infinitas para dar gracias todos los días y Ujú. que es una energía tan elevada que ya estamos como al tiempo, la verdad, me fascinan demasiado los viernes, voy a hacer una reflexión en este momento. La hora se pasa muy rápido cuando tú estás en gozo, y eso es algo que nos enseñaron esta semana. Cuando tu cerebro está en gozo, entra en un flow. Y es esa sensación agradable que puedes hacer cosas por horas y el tiempo se te pasa. Estás en la zona. Anteriormente,
Exactamente. Entonces me fui, regreso. El tema de la gratitud, o sea, el poder estar todos los viernes y permitirnos un espacio de conversación agradable, divertida, de sabiduría, de expansión, de poder llevar un mensaje y que este mensaje sea liberador para unos, enriquecedor para otros, reflexivos para el otro. Ese realmente es nuestro propósito al reunirnos los viernes y conversar. ¿Cuál sería su mensaje como para ir cerrando? Yo me quedo hoy con la gratitud de poder tener este espacio todos los viernes. Gracias, Se acaba Mauro. de parar un colibrí. Se Ay, qué quedó belleza. parado, así al lado, Sí, parado. Yo nunca había visto uno así, no, sin movimiento. Y me quedé pensando en eso, precisamente que dices, la abundancia. No nos damos cuenta de cuántas cosas. Solamente observen su cuerpo, siéntanlo en lo que están sentados, en lo que están parados, las sandalias, los zapatos que tienen, o simplemente el cabello, cómo roza la piel. Todas esas pequeñas sensaciones o emociones o cositas insignificantes que no nos damos cuenta, de verdad que la vida es maravillosa y la pasamos por alto. Yo creo que es muy importante eso y ahondando otro poquito más en lo de las etiquetas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que a veces como papás decimos, no, pues es que mi hijo es bien flojo, mi hijo es bien llorón, o incluso es que es muy inteligente, o la princesita, es que es una princesa, así, o en el pueblo que he escuchado mucho, no es que mi hijo es bien macho. Todas esas etiquetas que nos vamos metiendo en el subconsciente, tiene mucho también que ver con la parte cultural, sí, pero estamos descomponiendo nuestro lenguaje. Estamos perdiendo el sentido de las palabras, el significado de las palabras. Entonces, para mí, una invitación es esa de que nos veamos abundantes, de que veamos las pequeñitas cosas y que nuestro léxico le busquemos un significado, revisemos qué es lo que decimos, cómo lo decimos, para que de verdad que este mundo se modifique, cambie un poco, porque necesitamos crecer, ¿ok? Ese es mi mensaje de hoy. vale, Mauro. Miren que hablando con ese tema de las etiquetas me acordé de dos cosas. Yo no sé si ustedes han visto la película de Fragmentado. No. No. Se las recomiendo. Es una muy buena película. Hay una parte en la película donde, o sea, básicamente la sinopsis de la película es que hay una persona, que es el protagonista de la película, y la persona tiene 23 personalidades diferentes. Wow. Pero y el actor es increíble porque en la película se alcanzan a ver como 8 o 9 de los personajes que él interpreta. Y la fisiología, la manera de hablar, el acento, la manera de expresarse, incluso la ropa que usa es diferente para cada personaje. Incluso cuando uno ve que está usando la misma ropa y cambia la personalidad, uno nota exactamente cuál es la personalidad de lo bien que el actor la representa. Y entra en una parte de la película, hablan, el apellido del actor es McCoy, pero no me acuerdo, él es el que hace de Charles Xavier, del profesor X en las películas nuevas. Hay una psicóloga que le dice que obviamente eso es un trastorno que le llaman de personalidad múltiple, los trastornos de bipolaridad y todos estos temas. Y hay una parte en que la psicóloga llega y dice, yo he llegado a pensar que esas personas no están enfermas, sino que realmente están usando todo el poder de su cerebro para hacer las cosas que nosotros consideramos que son imposibles de hacer. Porque ella decía, es increíble que una misma persona en una personalidad sea diabética y las otras no. Wow. Que una personalidad necesite gafas para ver y las otras no. Y haya una personalidad que prácticamente es inmune a todo.
y las demás no. Y decía, esto es algo que durante años se ha estudiado de lo que realmente es el poder del cerebro cuando uno se enfoca en algo en lo que realmente cree. Cuando yo vi esa parte de la película, yo decía, o sea, aparte de todo lo demás bueno que tiene la película, esa parte yo dije, ¡guau! ¡Qué cosa tan brutal! Y con ese tema de las etiquetas médicas, muchas veces hay personas que uno no entiende su comportamiento. Yo lo viví cuando fui profesor, en que haciendo unos test de cómo era la manera en la que las personas aprendían, me di cuenta que la educación está diseñada para transmitir el conocimiento de una manera muy plana y que hay personas que entienden de diferentes maneras y que uno no está preparado para eso. Cuando hicimos la certificación y vimos los canales de comunicación y demás, ahí entendí por qué era que muchas personas realmente eran las que uno decía, es que son menos inteligentes y no ponen cuidado en clase, o personas que se distraían muy rápido porque su manera de aprender era supremamente ágil, y entonces como se aburren tan rápido, empiezan a dispersarse por todo lado. Entonces yo, dentro de los mensajes que les puedo decir es, analicen muy bien cómo son ustedes, cómo es su manera de aprender, cómo es la manera de comportarse de sus seres queridos, porque posiblemente su hijo no es hiperactivo, posiblemente su hijo no tiene problemas, sino al revés, tiene una capacidad neuronal y una capacidad de entendimiento que nosotros no estamos preparados para eso. Que el sistema no está preparado. Ajá. Bueno, chicos, para mí también es un placer verlos todos los viernes. Tomar la foto, por capítulo. 3. Nos vemos dentro de 8 días. Ya saben, el que quiera estar acá, bienvenidos. Sus preguntas, sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Díganos de qué tema quieren que hablemos. Y si no lo sabemos, buscamos a alguien que venga y nos cuente. Así es. Chicos, sí. Así es, pues muchas gracias. Muy bonito día. Feliz semana. Todos. Feliz Gracias, fin de semana. Chao. El lado oscuro del coach. Espacio de verdad, el lado oscuro del coach.